Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a una emisión más de nuestro podcast. En esta ocasión una semana que tuvo 4 encuentros para el equipo de la Gran Manzana y de los cuales se ganaron 2 y se perdieron 2. Si pudiéramos resumir lo que ocurrió esta semana, yo podría decir que hubo un momento brillante, un momento que de verdad destacó, y no solo en esta semana, sino que me parece que ha sido uno de los momentos más brillantes en la temporada, sin lugar a dudas, y principalmente en la carrera de Jalen Brunson. Esa victoria que los Knicks tuvieron en el partido en contra de los Suns, un partido en el que Jalen Brunson rompió récord en toda su carrera en cuestión de puntos, que ya lo estaré platicando en un momento más, pero fuera de eso, la verdad es que los otros partidos, incluso la victoria en contra del equipo de los Raptors, mostró situaciones que no se han solucionado, y llegamos también a este punto con una baja muy importante, que va a ser una larga baja porque va a estar fuera Mitchell Robinson por más de 2 meses, y eso tiene un impacto, por supuesto, en todo el equipo, porque lo que hace Mitchell Robinson sobre la duela, de verdad que es prácticamente imposible de igualar. Se puede intentar comparar con algunos jugadores adicionales, con alguna rotación, sin embargo, es muy, muy complicado que se pueda igualar eso que hace Mitchell Robinson. Pero de eso estaré platicando a lo largo de este podcast. Comenzando justamente por esa situación, el lunes pasado, después de que grabamos el podcast, en la tardecita salió la noticia de que Mitchell Robinson iba a estar fuera al menos de 8, bueno, no de 8 a 6 semanas, sino que iba a ser operado y que posteriormente se le iba a evaluar de 8 a 10 semanas. Y eso implica entonces que son mínimo 2 meses los que no va a estar disponible. Pero si en esa evaluación se confirma que todavía no está listo para jugar, la ausencia sería entonces mucho más amplia. Entonces nos estamos yendo, digamos, cortos o justos en el tema de los 2 meses. Pero esto podría ser una ausencia mucho más larga. Tomando eso en cuenta, pues estaríamos hablando de que se perdería prácticamente todo diciembre, todo enero, quizá el inicio de febrero. Probablemente estaría regresando posterior a la pausa del juego de estrellas de la NBA, y después tendríamos que ver en qué ritmo de juego está. Entonces los Knicks tienen una situación muy complicada en este tema con la ausencia de Mitchell Robinson, porque insisto, es un jugador que no se puede igualar lo que hace. Su presencia en la pintura es muy importante en ambos lados del balón. Llegaba como líder en rebotes ofensivos de toda la NBA. Estaba teniendo una temporada verdaderamente extraordinaria. No se había metido en muchos problemas de falta a lo largo de los partidos, que eso también había sido una complicación que las temporadas anteriores le habían impedido mantenerse dentro de la duela y por supuesto tener un mejor rendimiento. En esta temporada no estaba haciendo de esta manera. Prácticamente había jugado todo lo que el equipo necesitaba que jugara, y muchas de las ocasiones terminaba siendo un factor importante para poder ganar los partidos. Su presencia en la pintura, tanto a la ofensiva como a la defensiva, se está extrañando. Ya se está extrañando en este equipo de los Knicks, y van a tener que hacer algo realmente importante para ver de qué manera pueden cubrir esta larga ausencia de Mitchell Robinson, porque las cosas en realidad de por sí previo a la lesión no iban nada bien. Había situaciones que ya había yo comentado no estaban siendo las ideales, los problemas a la defensiva, los lapsos tan largos en los cuales no encestan, también por supuesto esos terceros cuartos que les están costando muchísimo trabajo. Tantas cosas que los Knicks necesitaban solucionar, y ahora se les agrega este problema con la baja de Mitchell Robinson, y aquí se va a poner justamente a prueba de qué está hecho este equipo, si es que pueden sacar las cosas adelante o no, porque no va a ser nada, de verdad, nada fácil. Y esta semana también es bastante complicada, pero llegaré a eso al final de este podcast. Vamos a comenzar con el análisis de lo que pasó justamente la semana anterior, para que se den ustedes una idea del impacto que ha tenido esta baja de Mitchell Robinson, cómo se ha intentado solucionar
y si es que finalmente tiene ha funcionado, mejor dicho, ese intento por parte de la escuadra neoyorquina. Les decía, todo comenzó el lunes con el partido en contra de los Raptors. Ese juego fue en casa y era previo a que iniciara una gira de 4 partidos por el oeste. Entonces para los Knicks era muy importante quedarse con esa victoria. Era un equipo al cual ya le habían ganado esta temporada, pero sabíamos entonces ya lo que ya les comentaba de la ausencia de Mitchell Robinson, pero estaba en duda también Immanuel Quickley por una molestia en la rodilla. Jalen Brunson, hay que recordar que había sufrido el viernes anterior una molestia en el tobillo en el partido en contra de los Celtics. Estaba en duda, finalmente sí jugó. El que no jugó fue Immanuel Quickley. Entonces, sin Mitchell Robinson, sin tu sexto mejor hombre, la situación se complicaba. Afortunadamente los Knicks sí pudieron contar con Jalen Brunson y eso marcó un poco la diferencia. Y después venía una decisión, la primera decisión después de la baja de Mitchell Robinson que tomó Tom Thibodeau. Y muchos estaban esperando quizá que Isaiah Hartenstein tomara la titularidad, pero no fue de esa manera. Mandó a Jericho Sims a la duela como titular y a partir de ahí ver qué era lo que sucedía con él. Una decisión que pudiera parecer extraña. Hablaré un poco de eso hacia el final del podcast ya en el resumen precisamente de esta semana. Vamos ahora sí al análisis de este partido, porque comenzó con los Knicks yéndose al frente hasta por 8 puntos, pero vino la primera racha negativa, como siempre les comento. Fueron demasiados minutos en los cuales no consiguieron puntos. Después de estar al frente por 8 puntos, fallaron sus siguientes 6 de 7 disparos. 6 de 7, abriendo por supuesto la posibilidad de que el partido se empatara, porque así fue. Los Raptors regresaron y lograron empatar el partido. Así fue como de hecho terminó después de ese primer periodo. Y de los problemas que hay que solucionar es lo que ya les mencionaba, la ausencia de Mitchell Robinson, porque los Raptors en ese primer periodo consiguieron 5 rebotes y los convirtieron en 7 puntos, 5 rebotes ofensivos y los convirtieron en 7 puntos, y los puntos en la pintura también los empezaron a dominar 18-14. Sin lugar a dudas es reflejo de lo que los Knicks están perdiendo sin Mitchell Robinson en la duela. El segundo cuarto se mantuvo parejo los primeros minutos, pero los Knicks lograron alcanzar una ventaja de 9 puntos y terminaron al frente al medio tiempo por 6 unidades. Aquí de las cosas importantes que destacar también de esa primera mitad es que lo hizo bastante bien Quentin Grimes, que tuvo 13 puntos en 13 minutos. 11 de esos fueron de hecho en el segundo cuarto. Estuvo lanzando para 5 de 7 en tiros de campo y 3 de 4 en tiros de 3. Sin embargo, la situación de los rebotes ofensivos seguía siendo un problema, porque ya los Raptors tenían 12 y los habían convertido en 14 puntos. Y esto es algo que vamos a estar viendo seguramente a lo largo de todos los partidos de aquí en adelante, hasta que puedan encontrar una solución a cómo cambiar ese aspecto. Tercer periodo, el arranque de los Raptors fue mucho mejor. Lo que les vengo diciendo, los Knicks con esos terceros cuartos se les complica bastante. Arranque de 13-5 y tomaron su primera ventaja los Raptors desde los primeros minutos del partido. Y a partir de ahí se mantuvo bastante peleado. Los dos equipos con respondiendo prácticamente a las canastas del equipo rival. Entonces todo iba, digamos, muy pero muy parejo. Los Knicks estuvieron arriba solamente por un punto al final de ese tercer periodo. Y otro aspecto que mencionar justamente de esos 12 minutos fue que tuvieron 5 pérdidas de balón. Y esto es destacable porque en toda la primera mitad solo habían cometido 5. Y en ese tercer periodo igualaron esa cifra. Y fue uno de los factores, por supuesto, por los cuales el equipo de los Raptors logró reaccionar y acercarse en el marcador. Último periodo donde se tuvo que definir todo. Afortunadamente los Knicks entraron en una racha de 7 puntos contra 0. Se fueron al frente justamente por 7 puntos con 7 minutos por jugar. Y a partir de ahí se convirtió de nueva cuenta el partido en un intercambio de canastas. Ninguno de los dos cedía nada de espacio.
todos respondiendo a cada uno de los embates de su rival. Y lo más importante, o lo que inclinó la balanza hacia el equipo de la Gran Manzana, fueron 5 puntos de manera consecutiva por parte de Josh Hart, con lo cual los Knicks se fueron al frente por 10 puntos con menos de 3 minutos por jugar, y con eso se terminó básicamente el partido. Solamente llegaron hacia el final y los Knicks se quedaron con una victoria de 136-130 en contra de este equipo de los Raptors. Y de los puntos a destacar allá al final en el global del partido es el tema de que Quentin Grimes terminó con 19 puntos, es la máxima cantidad en la temporada. Un aspecto positivo que se vio en los Knicks y que yo insisto en repetir cada vez que sucede es que lo hicieron bastante bien en las asistencias. Tuvieron 36 asistencias en 52 canastas que consiguieron. Un balance bastante positivo y que una vez más demuestra que cuando los Knicks aprenden o logran jugar en equipo, pueden conseguir los triunfos a pesar de que haya errores que les pueden complicar a lo largo del partido. Y eso también ocasionó que 6 jugadores de la escuadra de la Gran Manzana terminaran con doble dígito en puntos. Entonces parecía un partido que sí llegaba muy complicado por diferentes factores, principalmente la ausencia de Mitchell Robinson y de Immanuel Quickley. Afortunadamente, a pesar de los lapsos del partido en los cuales no lo hicieron nada bien, pues terminaron sacando la victoria. Pero después entonces comenzaba esa gira por el oeste de 4 partidos, 3 la semana pasada, 1 más hoy, concluye justamente esa gira. Y la primera parada en el oeste era en Utah, un partido que de igual manera se veía complicado. Lauri Markkanen estaba de vuelta después de 8 partidos de ausencia con el equipo del Jazz de Utah, y los Knicks pues con la misma situación, sin Mitchell Robinson, pero ya estaba de vuelta Immanuel Quickley, y eso también por supuesto era una ventaja para la escuadra neoyorquina. Y aquí hay muchísimas cosas que comentar de lo que pues ocurrió a lo largo de este partido, y es que los Knicks arrancaron bastante bien el encuentro en cuestión de tiros de media distancia y también en la pintura, 5 de 6. Pero a mitad del tercer periodo también habían intentado ya 7 triples y de esos ni uno solo habían podido conseguir. Entonces estaban muy bien en tiros de media distancia y puntos en la pintura, pero la larga distancia no estaba funcionando, pero de verdad para nada, y ese fue un factor a lo largo del partido. Entonces el partido se mantuvo parejo en ese primer periodo, y los Knicks lograron de hecho separarse hasta por 10 puntos ya en los minutos finales, y terminaron el cuarto al frente hasta por 9 puntos. Es importante mencionar esto porque les decía, la sequía en cuestión de triples era complicada, era muy amplia, pero aún así encontraron la manera de conseguir puntos. Randle tenía 14 al término de ese primer periodo, Bronson tenía 8, IQ tenía 8 puntos y él jugó aproximadamente 4 minutos, un poquito más, entonces también su presencia era importante. Y los Knicks, desafortunadamente, lo que les decía, en cuestión de triples, apenas consiguieron 2 en 11 intentos, algo que iba a terminar siendo factor hacia el final del partido. Y en el segundo cuarto, lo que les mencionaba, estaba de vuelta Lauri Markkanen, que había estado ausente varios partidos con el equipo del Jazz, y después de tener un primer periodo más o menos callado, tuvo 8 puntos solamente en los primeros minutos del segundo cuarto. Ahí también se juntó el hecho de que los Knicks estuvieron prácticamente 5 minutos sin poder conseguir una canasta. 5 minutos. Eso significó, o más bien dentro de esos 5 minutos, ¿qué pasó? 8 tiros fallados de manera consecutiva y una pérdida de balón. De nueva cuenta, insisto, son lapsos demasiado grandes en los cuales los Knicks no están consiguiendo canastas, y sucede en todos los partidos. Tienen que trabajar en eso, tienen que ver en qué momento están empezando a caer en ese bache, quizá pedir un tiempo fuera o tratar de ejecutar jugadas diferentes que les puedan permitir conseguir puntos. No necesitan ser triples, no necesitan ser espectaculares las canastas, simplemente necesitan ser efectivos y parar esas malas rachas lo más pronto posible. Eso ocasionó que el Jazz entrara en una racha positiva de 13 puntos contra 0 y se fueron al frente por 6 puntos, que de hecho
llegaron a estar al frente hasta por 9 puntos cuando quedaban aproximadamente 3 minutos y medio por jugar. Los Knicks lograron tener una racha también positiva de 9 puntos contra 0, lograron empatar el partido y al medio tiempo la ventaja era sí para el Jazz, pero solamente por 2 puntos. Así es que ahí ya empezamos a ver que solamente en la primera mitad las complicaciones para el equipo de la Gran Manzana eran demasiadas. Les decía, en tiros de media y en la pintura, 17 de 30, muy buen porcentaje para los Knicks, pero los triples, 3 de 17. Seguían las complicaciones, mientras que el Jazz tenía ya 10 triples al medio tiempo. Y también habían permitido los Knicks 9 rebotes ofensivos. Esto es algo que regularmente no sucede cuando Mitchell Robinson está sobre la duela. Y eso lo convirtieron el equipo del Jazz en 12 puntos en contra. Así es que el balance, digamos, estaba bien para los Knicks solamente por el hecho de que estaban muy cerca, estaban abajo solamente por 2 puntos, pero ya había varias señales de que las cosas no iban por el mejor camino. Tercer periodo comenzó también bastante parejo. El equipo del Jazz logró tomar una ventaja de aproximadamente 7 puntos. Eso ya hasta que quedaban aproximadamente 3 minutos por jugar. Aquí es importante mencionar que Julius Randle calentó su mano y consiguió 10 puntos de manera consecutiva también hacia el final del periodo. Tuvo de hecho 16 solamente en ese tercer cuarto. Y Immanuel Quickley también siguió alzando la mano. Consiguió un triple que mandó a los Knicks al frente, también ya hacia el final del periodo. Todo parecía que las cosas iban a quedar más o menos parejas otra vez, pero vino una falta de verdad innecesaria en los últimos segundos de Isaiah Hartenstein sobre Lauri Markkanen, que lo mandó a la línea en 3 ocasiones. Venían acabándose los segundos. Lauri Markkanen se plantó atrás del tiro del arco de 3. Y ahí lo que sucedió es que fue un contacto realmente, ni siquiera fue a tapar el balón, solamente con que lo toca en la espalda, y eso los oficiales lo marcan como falta. Consiguió los tiros libres, y terminaron al frente entonces los del Jazz por 5 puntos. Seguía el tema de los triples. Solamente en ese periodo, en ese tercer periodo, los Knicks 3 triples en 11 intentos. Vaya situación. Y esta es una de las cosas que también yo les he mencionado. No es solamente el hecho de que falles, sino que lo sigues intentando de una manera tan constante que te provoca caer en desconfianza y también, por supuesto, la posibilidad de que te alejes en el partido, que no tomes ventajas y que no tomes control, o que el rival se vaya al frente, se despegue y terminen ganándote. Último periodo, el equipo del Jazz arrancó con una racha de 10 puntos contra 0. De hecho, su máxima llegó a ser de 15 puntos y los Knicks lograron recortarla en algún punto a 8, pero la volvió a extender el equipo del Jazz a 17, que de hecho esa sí fue ya la máxima de todo el partido. 17 puntos a mitad del periodo. Los Knicks pelearon, eso sí es importante mencionarlo, pelearon y con 3 minutos por jugar, con 33 segundos por jugar, estaban solamente a 3 puntos, con la posibilidad de empatar el partido. Tuvieron 2 oportunidades en la siguiente secuencia. Primero, una colada de Julius Randle que intenta por el centro, no hay espacio, saca el balón para que Immanuel Quickley, que estaba solo, busque el triple, Josh Hart intenta el triple, lo falla. Un extraordinario rebote por parte de Immanuel Quickley, entrega el balón a Jalen Brunson, que un poquito más presionado, sí, y no de frente, sino más bien un poquito hacia su lado derecho, intenta el triple, también lo falla, y con eso prácticamente se sentenció el encuentro, porque se le cometió falta a Olynyk, que consiguió los libres. Se fueron al frente por 5 el equipo del Jazz, quedaban solamente unos pocos segundos, y en el último intento Donte DiVincenzo viene con el triple con 14 segundos y fue un airball. No hubo absolutamente nada y eso marcó el final del partido. Entonces, de nueva cuenta, como yo les decía, el tema de los triples fueron
dos, podríamos decir, muy importantes que pudieron haberlo empatado hacia el final del encuentro, simplemente no estuvieron cayendo. Ahí sí ya no había de otra, los Knicks necesitaban forzosamente ir por los triples, no se consiguieron y terminaron perdiendo el partido. Pero aparte de eso, la situación defensiva es una cosa que preocupa también bastante, porque no se está jugando con intensidad en varias ocasiones. A veces las defensas de ayuda no están llegando, ese es un verdadero problema. Muchos jugadores terminan consiguiendo canastas estando libres simplemente porque en el momento de las pantallas o de hacer los ajustes, de verdad que los jugadores de los Knicks no están llegando, y eso es algo que se tiene que trabajar sí o sí. Los errores también no pueden seguir ocurriendo. Fueron 8 pérdidas de balón que se convirtieron en 19 puntos en contra. Cualquiera diría, bueno, fueron 8, no son tantas, ¿no? Pero todas se convirtieron en puntos, y eso también es importante. Ya perdiste el balón, entonces ahora haz el esfuerzo del otro lado para que no te consigan puntos. Aquí en cada una de las ocasiones hubo puntos a favor del equipo del Jazz de Utah, y la parte de los rebotes ofensivos que permitieron en total 15, y eso también se convirtió en 17 puntos. Entonces, si vamos sumando cada una de estas situaciones, pues nos damos cuenta que lo que no pudiste conseguir en los triples, lo que permitiste en pérdidas de balón y también en rebotes ofensivos, terminó marcando la diferencia, y es por eso que los Knicks terminaron perdiendo 117-113 en ese partido en contra del Jazz de Utah. Después venía en un encuentro que parecía también muy complicado, de hecho lo fue, pero como yo les comentaba, una noche brillante, en verdad brillante por parte de Jalen Brunson. Vamos a platicar primero de cómo sucedió todo, porque de entrada ya venían con los Knicks con una complicación o una preocupación, mejor podríamos decirlo, porque era ya un partido en el cual el Big Three de este equipo de los Suns iba a estar disponible: Kevin Durant, Devin Booker y Bradley Beal, que tenía apenas unos partidos que había regresado. Era la primera vez que los Knicks los iban a enfrentar a los tres. Esta es la apuesta más importante que tiene el equipo de Phoenix en esta temporada, para ver si es que con ellos tres pueden llegar a pelear el campeonato. Los Knicks en el primer partido, insisto, no enfrentaron, de hecho ni siquiera estuvo Kevin Durant tampoco, solo había estado Devin Booker, que pues con él bastó para que con ese tiro en los últimos segundos pudiera darle la victoria en la Gran Manzana a los Phoenix Suns. Entonces venía complicado el partido, los Knicks arrancaron bien, con una intensidad muy diferente a la que se vio en Utah, más agresivos tanto a la ofensiva como a la defensiva, eso era bastante bueno. Y después vino un momento que me parece que marcó prácticamente el destino del partido, y es que Bradley Beal sale de una pantalla, le dan el balón, intenta un triple y termina pisando al momento de caer a Donte DiVincenzo. Una jugada que al final se terminó marcando como falta flagrante por invadir el espacio de caída del jugador. A mí me parece que no fue de esa manera. Por supuesto, no fue una jugada sucia. De hecho, Donte DiVincenzo está de espaldas al momento que cae, porque lo que él intenta va de frente primero. Intenta bloquear el disparo, no lo consigue. Por supuesto, el movimiento natural del cuerpo es caer hacia adelante, pero no cayó lo suficientemente con tanta distancia, y termina Bradley Beal pisando quizá la parte o rozando básicamente la parte del talón, y ahí es cuando se hace el doblez en su tobillo. Se marca la falta flagrante, va a la línea, consigue los triples, después lo mandan a los libres, después lo mandan al vestidor, y prácticamente eso fue todo para Bradley Beal. Por ahí del inicio del segundo periodo se confirmó que iba a estar fuera por el resto del partido. Entonces ahí las cosas cambiaban porque ya los Knicks no tenían que enfrentarse a tres grandes jugadores, sino ahora tenían que concentrarse solamente en dos. El juego se mantuvo parejo. Los Knicks de hecho llegaron a estar al frente por un punto al término de ese primer periodo, y una de las cosas importantes aquí va de nuevo, las asistencias. Los Knicks habían conseguido 8 asistencias en 13 canastas, una producción bastante buena en ese aspecto. En el segundo cuarto los Knicks llegaron a alcanzar una ventaja que fue hasta de 6 puntos, pero a la mitad del mismo los Suns lograron regresar y lo empataron a 47. Después, ¿qué sucedió?
esta situación que yo les he comentado. No voy a profundizar en el asunto, creo que ya saben por dónde va el tema. La marca, la defensiva tan débil de Julius Randle. Tienes a un jugador como Kevin Durant, que es imparable básicamente, que a veces lo tienes pegado, que no hay forma de que tengas un centímetro más de marcaje en contra de él, y de todas maneras te consigue los puntos. Aquí vinieron 3 triples de manera consecutiva por parte de Kevin Durant, simple y sencillamente porque Julius Randle se le quedaba viendo, pensaba que no podía conseguirlo y no le ponía presión. Después de eso vino también una pérdida de balón, es decir, fueron 3 triples de manera consecutiva en errores de marca de Julius Randle. Después, en una serie ofensiva de los Knicks, Julius Randle pierde el balón y en la jugada posterior no vuelve a hacer una jugada defensiva más fuerte en contra de Kevin Durant y le consigue un doble. Y con eso entonces la balanza se inclinó mucho más a favor del equipo de los Suns, pero al medio tiempo, afortunadamente, por lo que se hizo con el resto de los jugadores, los Knicks estaban abajo solamente por 5 puntos, que de hecho incluso pudo ser menos, porque todavía de lo que sucedió en esos malos marcajes en contra de Kevin Durant, en la última jugada, por alguna razón que yo insisto que me sigue generando conflicto, que él quiera subir el balón cuando no es el movedor, pero bueno, le dan el balón al momento de sacar, no se lo entrega a ninguno de sus otros jugadores, él mismo la sube. Cuando llega por ahí del tiro de 3, estaba en la esquina solo Donte DiVincenzo para que le entregara el balón, intentara conseguir más puntos hacia el final del periodo. No lo hace, se queda con el balón, se aferra a él, le llega la doble marca y termina acabándose el reloj sin que él o nadie intente un disparo a la canasta. Tiro forzado, tiro que de hecho, insisto, no logró conseguir, pero nos habla una vez más del tema mental en el cual, cuando las cosas se le empiezan a salir de control a Julius Randle, en realidad se convierte en una bola de nieve en contra para el equipo de los Knicks. Entonces, abajo por 5 puntos al medio tiempo, la situación de Mitchell Robinson otra vez se hizo presente, porque Nurkic tenía ya 15 puntos y 10 rebotes a la mitad. Las asistencias de los Knicks ahí más o menos se mantuvieron, 14 en 24 canastas. Lo que ayudó también al equipo de la Gran Manzana fueron los robos, que consiguieron 7, algo bastante importante, y de esos pues también pudieron más o menos equilibrar. Pero las pérdidas, otra vez 7 pérdidas, 14 puntos en contra, y el que ya estaba teniendo una noche en verdad que se encaminaba a algo extraordinario era Jalen Brunson, que tenía 15 puntos a la mitad, 5 asistencias, 4 rebotes y también 4 robos de balón. Es decir, de los 7 que tenían los Knicks, 4 habían sido de Jalen Brunson. Se venía entonces el tercer periodo, un tercer periodo que sabemos que es complicado para la escuadra neoyorquina, y los Suns en los primeros minutos lograron alcanzar una ventaja de 10 puntos. Y el único que estuvo alzando la mano para mantener a los Knicks fue Jalen Brunson. Jugó y consiguió 5 triples de manera consecutiva, también 2 dobles. Estuvo perfecto, 7 de 7. Terminó con 19 puntos solamente ese periodo. 19 puntos después de que en toda la primera mitad había conseguido 15. Estaba en verdad encendido y permitió que los Knicks se fueran abajo, solamente por 2 puntos. Solamente por 2 puntos a mitad del tercer periodo, después de todo lo que había sucedido, de que estaban en realidad este equipo de los Suns con la mano caliente, Kevin Durant, Devin Booker, todo eso estaba a favor del equipo de Phoenix. Sin embargo, la extraordinaria actuación de Jalen Brunson mantenía todavía ahí al equipo de la Gran Manzana. Los Knicks lograron recuperar la ventaja en los primeros minutos del último cuarto, y aquí es importante mencionar que Jalen Brunson fue a descansar los últimos 2 minutos del tercer periodo y no inició en el cuarto. Aquí quienes mantuvieron un poco la situación para que no se ampliara la ventaja del equipo de los Suns fueron Quentin Grimes e Immanuel Quickley, que todavía con Jalen Brunson en la banca consiguieron triples consecutivos. Grimes, IQ
y una vez más Quentin Grimes. Con eso las cosas pues más o menos se mantenían todavía a favor de los Knicks, con la tensión por supuesto de que sabemos que en cualquier momento jugadores importantes como Devin Booker o Kevin Durant pueden despertar, con la incertidumbre de saber si es que los Knicks van a caer en otro bache sin Jalen Brunson sobre la duela, pero con aproximadamente 8 minutos regresó a jugar Jalen Brunson. Los Knicks estaban arriba por 7. Eso fue una de las cosas positivas, insisto, que se pudo mantener esa ventaja a pesar de que Jalen Brunson no estaba sobre la duela. Estuvo entonces por ahí de 8 minutos al final del partido. Regresó para básicamente sentenciarlo porque siguió con la mano caliente, consiguió 13 puntos, 2 asistencias, un robo y los Knicks llegaron a tener una ventaja que fue hasta de 18 puntos con poco más de 3.5 por jugar en el partido. Y eso básicamente sentenció la noche. Jalen Brunson estuvo en verdad extraordinario. Fueron 50 puntos de Jalen Brunson, la máxima cantidad en su carrera, su mejor momento con la escuadra de la Gran Manzana y su mejor momento con cualquier equipo. Bueno, solamente había estado en los Mavericks. En su carrera en la NBA, de verdad algo extraordinario. Fueron 9 de 9 en triples, 9 de 9 en triples, no falló uno solo, aparte agregó 10 asistencias, 5 robos, que fue la máxima cantidad en toda su carrera también. Vaya, no sé qué más podemos decir de la actuación de Jalen Brunson. De hecho, también fue el primer guardia de la escuadra de los Knicks en conseguir 50 puntos desde el 2007 que lo hiciera Jamal Crawford. Vaya noche de Jalen Brunson, una vez más demostrando que es el líder del equipo. Incluso en la conferencia post partido, el mismo Kevin Durant lo destacó de esa manera. Dijo que es la franquicia, que en este momento Jalen Brunson es la franquicia y que los Knicks necesitan rodearlo de buenos jugadores y apoyarlo para que este equipo de los Knicks pueda hacer cosas importantes. Vaya actuación, ya lo había yo mencionado, para mí no hay duda de que Jalen Brunson desde la temporada pasada es el mejor jugador de los Knicks, que ha sido la mejor contratación en muchísimo tiempo para la escuadra de la Gran Manzana, y que si van a llegar lejos en algún momento esta temporada o en las temporadas posteriores, va a girar todo alrededor de lo que haga Jalen Brunson. Un jugador en verdad extraordinario, que casi siempre está con la mente en donde debe tenerla, porque también lo hemos visto en algunos momentos que se desconcentra, principalmente cuando los tiros libres no le empiezan a caer. Es un momento en el cual él como que se desestabiliza un poco, pero en general la realidad es que Jalen Brunson es un superestrella. Todos ya tendrían que estarlo contemplando para muchísimas cosas, porque no hay duda de que Jalen Brunson, tal cual lo dijo el mismo Kevin Durant, es la franquicia en este momento de los New York Knicks. Victoria importantísima, victoria que daba un empuje importante a los neoyorquinos después de lo que había pasado en el partido anterior en contra del equipo del Jazz, que prácticamente habían sido borrados, en el cual los Knicks no habían podido básicamente hacer nada a la ofensiva, principalmente en el tema de triples. Entonces, tener una victoria en contra de un equipo tan poderoso como los Suns y con una actuación como la que tuvo Jalen Brunson, sin lugar a dudas, era muy importante. Pero después venía un partido al día siguiente de manera inmediata en contra de los Clippers, un equipo al cual los Knicks ya le habían ganado en esta temporada. Eso fue en el Madison Square Garden, en el que recordemos que fue el debut de James Harden en contra de el debut de James Harden con el equipo de los Clippers, su primer partido después de ese intercambio. La química era una de las cosas que yo hablaba. La química todavía, por supuesto, no era tan buena. Eran demasiados jugadores con un rol principal que necesitaban acoplarse. Paul George, Kawhi Leonard, también estaba Russell Westbrook, y ahora la llegada de James Harden hacía complicada la situación. Ese partido lo pierden los Clippers, pero pasaron cosas después de eso. De hecho, perdieron 8 de sus siguientes 13 partidos
con esa nueva rotación. En algún punto en ese lapso alzó la mano Russell Westbrook y dijo: hey, vamos a hacer las cosas diferentes, quiero salir desde la banca, quiero ser el líder de la segunda unidad para que seamos un equipo fuerte prácticamente durante todo el partido. Ahí se hacen por supuesto los ajustes, y después de todo eso, después de algunos partidos en donde las cosas no les salían nada bien, entraron en una muy buena racha positiva de 6 victorias de manera consecutiva de los Clippers, y eso permitía también que, o más bien nos hacía ver que la química ya comenzaba a funcionar. Y no le ganaron tampoco, aunque sí le ganaron equipos que no eran tan poderosos, le ganaron a un equipo como los Nuggets de Denver, que está siendo uno de los mejores en toda la NBA una vez más. Es el campeón reinante y tienen muchísimas posibilidades de refrendar su título. Entonces no fue cualquier victoria también esa, y demostraron que empezaba a funcionar este equipo reforzado, y esa era una de las situaciones que los Knicks a las cuales se tenían que enfrentar precisamente en este partido. Esos 3 jugadores muy importantes, y que cada uno tiene como su rol muy específico. Sabemos que Kawhi Leonard es un jugador es muy completo, o sea, a la ofensiva te destroza en cualquier momento y a la defensiva te limita de una manera extraordinaria. Tenemos a un Paul George que puede dominar la pintura. James Harden es un peligro detrás del arco de 3, pero también el tema de las asistencias es una verdadera locura. Lo que no hace en puntos para él, se los entrega a sus compañeros, y de esa manera los equipos en los que él está pueden conseguir muchos más puntos básicamente. Entonces era un tema complicado, pero los Knicks pues pensábamos que venían con esta energía positiva de haber ganado un partido anterior de una forma importante, pero quizá pesó más el tema del cansancio y la desconcentración, que básicamente terminaron siendo aplastados por ese equipo de los Clippers. 144-122 terminó el marcador de ese partido, con lapsos en verdad lamentables por parte del equipo de la Gran Manzana, que ya platicaré ahora. Los Knicks arrancaron ese partido de manera muy errática, 2 de 8 en los primeros 4 minutos. Los Clippers se fueron al frente por 7. El que estaba más o menos alzando la mano fue Donte DiVincenzo, que consiguió 4 triples de manera consecutiva. No falló en ese primer periodo, permitió que los Knicks se mantuvieran solo con una desventaja de 1 punto, pero el resto del equipo había conseguido solo 6 canastas en 17 intentos en ese primer periodo. Así las cosas pues no funcionaban. Incluso el mismo Jalen Brunson no tuvo un buen primer periodo, apenas 4 puntos. Los Clippers tomaron ventaja de 8 puntos en ese primer cuarto. Estuvieron arriba por 2 al final del último periodo. Y el tema de los rebotes global, solo 17 contra 8 a favor del equipo de Los Ángeles. Ese fue un tema a lo largo de todo el partido que terminó impactando. Puntos en segundas oportunidades, es decir, de rebotes ofensivos, fueron 8 para la escuadra de los Clippers. En el segundo cuarto ocurrió algo que terminó también, me parece, siendo un factor importante. Porque los Knicks, contra un equipo con jugadores poderosos en la posición de delanteros, como es el caso de Kawhi Leonard y de Paul George, necesitaban más manos. No está Mitchell Robinson, tienes que meter a Jericho Sims, está Isaiah Hartenstein, está Julius Randle, y después de ahí no tienes absolutamente nada. Y Josh Hart terminó siendo expulsado cuando quedaban aproximadamente 10 minutos por jugar. Josh Hart es el otro jugador que puede aportar ahí, porque bueno, tienes a Sims y tienes a Hartenstein, pero no los vas a poner al mismo tiempo en la duela. Entonces tienes a uno de los dos, marcando quizá a Paul George, y después tienes a Kawhi Leonard, que a quién le pones, pues no te queda otra más que ponerle a un Julius Randle, que sabes que a la defensiva pues muchas veces es nada. Y el que regularmente viene de la banca y puede hacer, a pesar de que el físico es muy diferente, no tiene miedo del contacto, no tiene miedo de estar presionando, es Josh Hart. Entonces, cuando Josh Hart es expulsado, cambia completamente mucho de lo que los Knicks podían haber
tratado de hacer en contra de un jugador tan importante como es Kawhi Leonard. Sin lugar a dudas, esa expulsión por básicamente una tontería, porque primero es una jugada a la ofensiva en la cual intenta penetrar por el centro, le roban el balón, él cree que le cometen falta, empieza con este diálogo con los oficiales. En la siguiente secuencia defensiva, en este caso, le marcan una falta que él considera que no era falta. Empieza a reclamar a los oficiales, le marcan una falta técnica, no se calma, le marcan la segunda falta técnica y se va expulsado en cuestión de segundos. De esa manera cambió el partido para los Knicks y ya no hubo forma de que defensivamente pudieran al menos competir a un equipo tan poderoso. A pesar de eso, los Knicks habían tenido un buen arranque en ese segundo periodo, porque habían conseguido 6 de 9 en tiros de campo, habían ido 6 veces a la línea, de los cuales habían conseguido 5, es decir, numéricamente iban bien. Consiguieron de hecho una ventaja de 4 puntos, aproximadamente antes de la mitad del segundo periodo. Jalen Brunson despertó, consiguió 9 puntos en general en ese segundo periodo. Pero aquí vinieron de nueva cuenta las fallas. Racha de 13-0 para el equipo de los Clippers. Se fueron al frente por 9 puntos. 4 tiros fallados en ese lapso de los Knicks. 2 pérdidas de balón. Y de hecho esas 2 pérdidas de balón costaron triples del otro lado. Los Clippers terminaron ese periodo con una racha de 20-5. Y se fueron al frente al medio tiempo por 11 puntos. Ahí ya estaban dominando el partido. Ahí ya las cosas estaban inclinadas a favor del equipo de los Clippers y los Knicks tendrían que hacer básicamente magia para poder ganar el encuentro. En los rebotes ofensivos, o más bien rebotes globales, los Clippers seguían dominando al medio tiempo esa estadística, 31-18. Y un aspecto bien importante, y es muy raro que esto suceda, pero cuando sucede termina afectando. Los Knicks cometieron 16 faltas en la primera mitad. Y mandaron en 30 ocasiones a la línea al equipo de los Clippers. Y de los cuales consiguieron 26 tiros libres. Solamente fallaron 4. 26 puntos en contra solamente en tiros libres. Y esto te habla de varias cosas. Porque uno es que defensivamente no está siendo efectivo. No puedes detener al rival. Y aparte les estás cometiendo falta, porque cuando no te consiguen la canasta los mandas a la línea. Eso te habla de que tu defensiva no es buena. Estás llegando hasta el último recurso para evitar que te consigan los puntos. Pero fue demasiado, fueron 30 tiros libres solamente en la primera mitad. Los Knicks no tuvieron 30 libres en todo el partido. Hay equipos que no tienen 30 libres en todo el partido nunca. De verdad, fue una situación lamentable. Los Knicks tenían ya 77 puntos en contra al medio tiempo, la máxima cantidad de puntos recibidos en la primera mitad en lo que va de la temporada. Las cosas no iban nada bien. Mejorarían los tiros libres, más bien las faltas las reducirían sí en la segunda mitad, pero eso les impactó en otro aspecto. Y voy para allá. Tercer periodo. Los Clippers alcanzaron de hecho una ventaja de 16 puntos en los primeros minutos. Ahí el que alzó la mano y mantuvo a la escuadra neoyorquina cerca fue RJ Barrett, con 11 puntos en los primeros minutos. Pero los Clippers consiguieron 5 triples en ese periodo. Llegaron a estar al frente hasta por 22 puntos. Una pequeña racha de los Knicks permitió acercarse a 13. Cuando quedaban 1.38 en el tercer cuarto. Al final, los Clippers se mantuvieron al frente por 16 después de los 3 primeros periodos y ya con 114 puntos conseguidos. Otra vez, después de 3 periodos, los Knicks un verdadero desastre defensivo y más de 110 puntos al terminar el tercer periodo. Eso nos hablaba mucho de lo que podíamos esperar del último cuarto. La verdad es que los ánimos estaban ya más inclinados a que se acabara el partido
que a otra cosa, porque la posibilidad de que los Knicks vinieran de atrás y lo ganaran era básicamente poco más que imposible. Y luego los Clippers arrancan el último periodo con una racha de 16-8, se fueron al frente por 24 puntos. En ese momento la máxima fue de 32 y con eso se sentenció el partido. No hubo más. Los Clippers aplastaron literalmente a la escuadra neoyorquina por ciertos errores importantes que cometieron, porque la defensiva no es lo que debería de ser. Y eso es preocupante. Y preocupa más sabiendo que no vas a tener a un jugador como es Mitchell Robinson. Que no sé si con él los Knicks hubieran podido ganar. Seguro estoy de que sí hubieran peleado mucho más, que las cosas no hubieran sido de esta manera, que el partido no hubiera fluido de esta forma. Pero al final del día hay que lidiar con esas situaciones y eso lo tiene que hacer Tom Thibodeau desde la banca, y cada uno de los jugadores estando en la duela tienen que ser más inteligentes. Vamos al resumen de lo que pasó, porque es muy claro en lo que pasó en este partido, cómo son los detalles. Porque tampoco podemos decir que los Knicks ofensivamente no lo hicieron bien. Tuvieron un buen partido ofensivo. O sea, consiguieron 122 puntos. No podemos decir que es un mal partido a la ofensiva. Pero ¿qué pasó? Ya más o menos les di unos tips en el resumen. Pero vamos a esto. Los rebotes terminaron de manera global 42-39 para los Clippers. Nada del otro mundo. Peleado. Segundas oportunidades, puntos en segundas oportunidades. Los Knicks ganaron 15-12. Cerrado. Puntos de pérdidas, 13. Cada uno. Cerrado. La pintura, 62 para los Knicks, 60 para el equipo de Los Ángeles. Cerrado. Rompimientos rápidos, también cerrado. Los Knicks 21 en contra de 20 de los Clippers. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Pues que en los momentos importantes los Knicks fueron incapaces de conseguir las detenciones básicamente, es decir, la defensiva. Eso fue lo que sucedió, porque en la segunda mitad ahí sí cambió completamente el panorama. Los Knicks 20 de 50 de manera general en la segunda mitad. 27 de 44 los Clippers. De entrada, eso ya es una diferencia importante, porque la diferencia del partido se marcó en la segunda mitad. Después también 11 triples permitidos en la segunda mitad. Les decía yo, ojo, una falla importante, un factor clave en la primera mitad, los tiros libres. Lo corrigieron en la segunda mitad, ya no los mandaron a la línea, pero permitieron 11 triples, cuando en la primera mitad solo habían permitido 5. Tiros libres en la primera mitad, triples en la segunda. No pudiste detener ninguno de los dos, no pudiste evitarlo. Estás perdido. Estás completamente perdido. Kawhi Leonard terminó con 37 puntos, 12 de 16 en tiros de campo, 5 de 6 en triples, 7 de 7 en tiros libres. Paul George 25 puntos, 7 asistencias. James Harden terminó con 13 puntos, pero también terminó con 12 asistencias. Es decir, haces la suma de lo que pudo ser la actuación general. El impacto en puntos de James Harden son más de 30 puntos, lo que él provocó para su equipo. Algo verdaderamente increíble. Y los Clippers, 7 jugadores de los Clippers tuvieron doble dígito en puntos. De nada sirve entonces que puedas competir en ciertos aspectos, que al final en las estadísticas puedas más o menos estar parejo, cuando en los momentos claves del partido los errores que cometes son tan claros y le abres la puerta al equipo rival para que te terminen dominando. Insisto, los Knicks estaban peleando en la primera mitad a pesar de ciertas cosas, pero terminaron abajo por 11 y solamente fue por el tema de los tiros libres, algo que no se pueden permitir. Y en la segunda mitad, ok, ya no presionas tanto, ya no vas a ese último recurso, pero tampoco
puedes defender bien el triple, estás acabado. Verdaderamente una actuación lamentable, muy triste por parte de los New York Knicks en ese partido, que opaca de cierta forma lo bien que se hizo o lo bien que fue la noche anterior para Jalen Brunson. Porque no pudieron regresar con esa energía. De hecho, en la previa yo lo mencionaba. Estoy seguro, decía yo, que estaba seguro que Jalen Brunson no iba a tener una noche igual en contra de los Clippers y que iba a necesitar que el resto del equipo también alzara la mano, porque no puede ser siempre él el jugador que saque las papas del fuego. Y aquí no sucedió. Específicamente en la defensiva. Lo que se supone es la especialidad de Tom Thibodeau como coach. El factor Mitchell Robinson es importante. Eso fue lo que sucedió esta semana y entonces los Knicks van a tener que lidiar con esa ausencia de Mitchell Robinson. Se contrató a Taj Gibson, que es más un líder que otra cosa, porque la realidad es que lo que podamos esperar de él sobre la duela en un impacto deportivo me parece que no va a ayudar tanto. En el tema, por supuesto, del liderazgo, eso sí es algo que puede aportar bastante y tratar quizá de esa manera, con la motivación, poder hacer que o tener un impacto positivo tanto en Jericho Sims como en Isaiah Hartenstein para que puedan tener mejores actuaciones. Hartenstein, ojo, vale decirlo, está teniendo también una muy buena temporada, pero no es suficiente. Ahí estaba esa dupla, Robinson, Hartenstein, uno reemplazaba al otro y las cosas iban bien para los Knicks. Ahora, la verdad es que Jericho Sims, a pesar de que tiene el físico, a pesar de que tiene el salto, no tiene la presencia que tiene Mitchell Robinson. No tiene ese dominio. Los jugadores rivales no le temen entrar a la pintura cuando él está, como sí lo hacen cuando está Mitchell Robinson. Una situación muy complicada que los Knicks van a tener que ver de qué manera la pueden más o menos pues minimizar. Ahora, ¿por qué toma Tom Thibodeau la decisión de poner como titular a Jericho Sims y no a Isaiah Hartenstein? No me sorprende y la verdad es que tampoco me parece algo malo. Más bien creo que pasa por el tema de que Isaiah Hartenstein está muy cómodo y hay buena química con la segunda unidad. Cuando entra Immanuel Quickley, cuando entra en este caso ahora ya también Quentin Grimes, Josh Hart. La química que hay en esa segunda unidad me parece que es importante. Y por eso se mantiene viniendo desde la banca también a Isaiah Hartenstein. Y también le das la posibilidad a Jericho Sims de ver si es que tiene lo necesario para mantenerse en el equipo. Entonces no me parece una situación extraña, no creo que deba haber algún cambio. Creo que sería más perjudicial quitarle a Isaiah Hartenstein esos minutos con la segunda unidad de lo que podría beneficiarlo tenerlo a él con el equipo titular. Por ahí va la situación, no me parece descabellado, creo que es la decisión correcta porque la segunda unidad en muchas ocasiones es la que termina alzando la mano para que el equipo de los Knicks consiga victorias. Entonces por ahí me parece que las cosas van bien, pero los problemas de la defensiva son un factor que preocupa y bastante, porque contra equipos poderosos no se puede. Y ya lo había mencionado yo la semana pasada, que decía que estaban los Knicks en su realidad, porque contra equipos malos o equipos más o menos a su nivel compiten y a veces hasta incluso pueden sacar victorias muy amplias. Pero cuando se han enfrentado a equipos poderosos en su máxima expresión, no han podido ni meter las manos. Así de simple, así de sencillo. Y si la defensiva no mejora, ese aspecto va a ser también un tema que podría ser la clave para que los Knicks no logren llegar muy lejos esta temporada. Yo ya lo decía, los Knicks tienen la responsabilidad de al menos alcanzar la misma instancia que la temporada pasada, que fueron las semifinales de conferencia. Pero jugando como nos lo están demostrando ahorita, la verdad es que se ve complicado.
muchas cosas tienen que cambiar y ya veremos si es que pueden hacerlo. De entrada esta semana vienen 2 partidos bien complicados, son solamente 3, pero el primero de ellos es hoy en contra del equipo de los Lakers, con el cual han dividido victorias en las últimas 3 temporadas, pero que viene con una motivación importante, porque de entrada han ganado 5 de sus últimos 7 esta temporada, y aparte ganaron también el In-Season Tournament. De hecho, anunciaron que en el partido justamente hoy contra los Knicks, vaya, no es sorpresa, van a develar ese banderín de campeones del In-Season Tournament. Pero más allá de eso, vienen motivados, vienen con jugadores importantes, como ya lo sabemos, en el tema principalmente en la pintura. Vamos a ver qué pueden hacer los Knicks en contra de un jugador como Anthony Davis. Complicada situación una vez más para los Knicks. Un partido difícil y que podrían de hecho perder. El miércoles en contra de los Nets, un partido que parece quizá un poco más a modo. Los Knicks hasta la temporada pasada habían perdido 9 partidos de manera consecutiva en contra de ellos. Se rompió esa racha. De hecho terminaron ganando los últimos 2 de la temporada. Pero también cabe mencionar un aspecto. Esos últimos 2 fueron después del canje, donde ya no estaba ni Kyrie Irving ni Kevin Durant. El equipo de los Nets estaba ya completamente desmantelado. Así es que también por ahí pasa ese tema. Los Knicks ganaron, insisto, esos últimos 2 de la temporada. Y los Nets llegan con 3 perdidos en sus últimos 4 partidos. Veremos cómo llegan a ese encuentro y quizá este puede ser el respiro que los Knicks necesitan. Ese partido todavía va a ser como visitante. Lakers y Nets todavía son como visitantes. Y después regresan al Madison Square Garden para un par de partidos, solo uno esta semana, pero ambos van a ser en contra del equipo de los Bucks. Sí, los Bucks otra vez. Los Bucks que dominaron a los Knicks en el primer partido y que los humillaron en el segundo, los echaron a patadas del In-Season Tournament. Otra vez en contra de ellos. Son ya 8 derrotas consecutivas de los Knickerbockers en contra de los Bucks. La última, insisto, humillante en el In-Season Tournament. Y aparte este equipo de los Bucks llega con 8 victorias en sus últimos 10 partidos. Es un tema muy complicado. Un partido muy complicado. Y por si fuera poco, que ya eso entra en el podcast de la siguiente semana, pero el próximo lunes los volverán a enfrentar, como siempre en el clásico de Navidad. Digo, no siempre se enfrentan a ellos, pero los Knicks siempre están en esos partidos clásicos de Navidad. Estarán enfrentando también a esta escuadra de los Bucks. Complicado. Complicado por lo que ya mencioné. Se notó claramente la ausencia de Mitchell Robinson. Se notó claramente que no hay respuestas al respecto de eso. Se notó claramente que la defensiva es muy distinta cuando él no está. Incluso en ese partido en contra de los Suns, si no hubiera sido por esa noche mágica, esa noche brillante por parte de Jalen Brunson, los problemas defensivos también les hubieran costado la victoria a los Knicks. Rescataron eso, rescataron también el partido en contra de los Raptors, pero las cosas no van bien. Las cosas empiezan a ponerse complicadas y no parece haber respuestas. Mencionaba yo el tema de que los Knicks probablemente necesiten refuerzos. Yo no sé en qué momento van a buscarlo. Taj Gibson, como ya lo mencioné, obviamente no es un refuerzo para que los Knicks sean más competitivos. Es un tema anímico, es un tema de liderazgo. Pero con lo que está hoy, las cosas están complicadas. Porque defensivamente de verdad no pueden. Y en una NBA en donde se prioriza la ofensiva, cuando tienes una defensiva tan débil, muchas cosas pueden salir mal. Así las cosas, eso es lo que sucedió la semana anterior con el equipo de los Knickerbockers. Se viene una semana complicada, 3 partidos, 2 de ellos muy, muy complicados. Esperemos que puedan hacer algo positivo contra los Nets y después pues vamos a ver el balance de todo esto, porque las cosas no pintan nada bien. Solo esperar a que Tom Thibodeau pueda tomar las mejores decisiones y que los jugadores sobre la duela también sean lo más inteligentes posibles
para entender los momentos del juego, para leerlos y para tratar de ponerse en la mejor posición para conseguir victorias. Veremos si eso sucede esta semana, se los estaré practicando próximamente, el próximo lunes, y pues tener solamente las mejores expectativas de lo que pueda ocurrir. No me queda más que agradecerles que me hayan acompañado una vez más en esta emisión de nuestro podcast. Soy Oscar Pérez y yo estaré de vuelta entonces el próximo lunes en una emisión más de nuestro podcast, The Reporter Knicks. Showtime.